Y bueno, en su fidelidad también tenemos su palabra, mis hermanos. El Señor nos ha dado su palabra en la cual podemos gozarnos en ella. Y bueno, como empezamos la semana pasada, ¿verdad, mis hermanos? Empezamos a ver esta serie pequeña de 3 sermones acerca de la parábola. La semana pasada estuvimos empezando con esta parábola, ¿verdad? De los talentos. ¿Cómo está nuestra fidelidad delante del Señor? ¿Cómo con lo que Él nos ha dado, no solamente la parte de esta vida terrenal, sino sobre todo la salvación? Y la salvación conlleva recibir también gracia del Señor, y en esa gracia conlleva también recibir talentos. En esos talentos, como lo describíamos la semana pasada, uno recibe familia, uno recibe posesiones, recursos, uno recibe, a la luz de su palabra, vemos que también uno recibe dones, de los cuales, como dice allí Pablo en Corintios, se deben de usar para edificación de su iglesia. Así de que, ¿cómo estamos usando esos dones? Ahora, esta parábola no está muy lejos de lo que estuvimos viendo la semana pasada, y lo que nuestro Señor Jesucristo allí en Mateo está enseñando a sus discípulos, de la misma manera como la semana pasada estuvimos viendo este contexto de por qué Jesús enseñaba en parábolas. Vimos que era el método favorito de nuestro Señor Jesucristo, enseñar con parábolas, ¿verdad? Enseñar con ilustraciones claras para poder, de esta manera, 2 objetivos, ¿verdad? Poner acertijos, como lo vimos en la introducción del video, y no tanto acertijos, sino simplemente a prueba a los fariseos, saduceos, a la gente religiosa de ese tiempo, pero de esa misma manera también enseñando a sus discípulos con estas parábolas. Y bueno, la parábola que esta mañana vamos a ver, la encontramos allí en Mateo capítulo 13. Les voy a pedir que abran sus Biblias. Pues son 2 parábolas, son parábolas muy pequeñitas, pero que tienen gran profundidad de lo que nuestro Señor Jesucristo nos está queriendo decir en estas dos parábolas que vamos a ver a continuación. Como les mencioné, las encontramos allí en Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46. Estas parábolas, mis hermanos, nos llevan a meditar en una y sola gran verdad. El reino de los cielos tiene un valor incalculable, en la cual quien lo ve con claridad está dispuesto a dejarlo todo por poseerlo. Ese es el énfasis de estas 2 parábolas, mis hermanos, que vamos a ver a continuación. Y lo vamos a ver claramente, que la enseñanza no es como ahorita una película que a lo mejor vamos a dejar al último la parte crucial o el significado de lo que estamos viendo en la película. Aquí vamos a ver, iniciando con este énfasis, que lo que vamos a ver en estas 2 parábolas nos lleva a entender y a poder comprender si estamos dispuestos a dejarlo todo por poseerlo. Y en esta disposición que tenemos, gloria a Dios, muchos de nosotros lo sabemos y lo entendemos porque tenemos al Espíritu Santo, que a través de la misericordia de nuestro Señor y por su voluntad hemos sido llamados a poder creer en Él. Hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, y de esa misma manera hemos experimentado el gozo que es el Evangelio, el gozo de poder entender y saber lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Así que, bueno, la pregunta acerca de esta afirmación que estamos teniendo en esta mañana, realmente, ¿por qué es incalculable el reino de los cielos? ¿Por qué es incalculable saber de su rey? ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Y es justamente lo que vamos a ver con nuestra idea en esta mañana, en nuestros sermones, de que Cristo es el tesoro, Cristo es la perla, quien lo tiene a Él, lo tiene todo. Así que, bueno, les voy a pedir de favor que se pongan de pie, por favor, mis hermanos, y vamos a dar lectura todos juntos, los versículos 44 a 46. Más bien, yo voy a dar lectura y ustedes me siguen con su vista, y al finalizar la lectura, les voy a pedir de favor que permanezcan en pie para poder dejar este tiempo en las manos de nuestro Señor. Dice así la palabra de nuestro Señor, Mateo capítulo 13, versículos del 44 al 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo,
el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Oremos. Padre amado, Padre celestial, queremos alabar y bendecir tu nombre, darte gracias por esta bendición tan grande que nos das de estar en este lugar, escuchando tu palabra. Y Padre, queremos pedir que sea tu Espíritu Santo dándonos el entendimiento correcto de tu palabra y de esta misma manera gozarnos en lo que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo, que es la salvación, que es poder estar en el reino donde nuestro Señor Jesucristo es el Rey. Gracias, Padre. Alabamos, bendecimos tu nombre y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues bueno, vamos a tomar nuestro lugar y esto lo he pensado varias veces y yo creo que cada uno de los padres de familia aquí presentes lo hemos experimentado o lo hemos pensado y no sé si a lo mejor alguno de ustedes ha atravesado esta situación no muy agradable. Imagínate que vas llegando a tu casa del trabajo o no sé, de compras y te encuentras que tu casa está llena de fuego, está en llamas. Y justamente los bomberos se acercan y te dicen, tienes 5 minutos para entrar y sacar lo más valioso que tienes antes de que el fuego lo consuma todo. Piensa en esta afirmación o en estas palabras que el bombero te está dando. Tienes estos minutos, ciertos minutos, dice el bombero, calculo que en 5 minutos el fuego terminará de consumir todo lo que tienes en tu casa. ¿Qué sacarías, hermano? ¿Qué sacarías, amigo? Yo sé que ahorita ya sus cerebritos están empezando a trabajar rápidamente. No sé, yo me puse a pensar, sacaría una caja con cartas que te envió tu esposa cuando era tu novia. Realmente valoro mucho eso, valoro mucho las cartas que mi esposa me hacía cuando yo estaba en México y ella aquí. Valoro mucho las cartas que mis hijos me hacen en cada cumpleaños, en cada día del padre. Las dejo en esa cajita y inmediatamente pienso en eso. Pienso en algunas fotos familiares, a lo mejor también piensas en algún recuerdo valioso, como una foto de tu abuelito, de tu abuelita, qué sé yo. Por ahí me decían idólatra, porque pensaría en algunas medallas que tengo de maratones que he ganado, ¿verdad? No, más bien no he ganado, que me han dado por llegar al último lugar. Piensas en tus documentos que tienes allí guardado, ¿verdad? El trámite, exactamente, todo, sí, el trámite legal que estás en este tiempo teniendo, ¿no? La herencia que allí decía que cuando mi abuelita se muriera iba a entregar todo inmediatamente, ¿no? Vamos a sacar ese papel, ¿no? Piensas a lo mejor alguna joya. Yo sé que aquí varios llegan enjollados, cadenas, pulseras de oro, aretes así con diamantes, perlas, ¿no? A lo mejor dices a los bomberos, oye, rompe esa ventana para poder aventarme ahí con tal de agarrar mi tesoro, aventarme al suelo, ¿no? Para poder rescatar las joyas que tengo. Pero fíjense, mis hermanos, lo que elegirías revela lo que más valoras. Lo que tú elijas en esas cosas, en ese tiempo que el bombero te da, revela lo que más valoras. Y Jesús es precisamente, mis hermanos, que en estas dos parábolas está haciendo esa misma pregunta, obviamente en otro plano. ¿Qué valoras más que cualquier otra cosa? ¿Qué estás dispuesto a dejar para tener lo más valioso de todo? Piensa en esa pregunta, lo que Jesús precisamente nos está llevando a preguntarnos en estas dos parábolas. ¿Qué estás dispuesto a dejar para tener lo más valioso de todo? Y es precisamente, si vamos al versículo 44, nuestro Señor Jesucristo empieza diciendo el reino de los cielos, ¿no? Sabemos que inclusive la parábola pasada empieza nuestro Señor Jesucristo también con esta frase, el reino de los cielos es semejante, ¿no? La mayoría de las parábolas, no son todas, pero la mayoría empieza con esta frase. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo.
el cual un hombre haya, ¿verdad? Y bueno, vemos esta parte, ¿no? El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Obviamente nosotros es diferente al mundo antiguo. Anteriormente, pues la gente que tenía, en este caso, un tesoro, ¿no? Llámese oro, plata, joyas, coronas, no iban allá a un lugar para poderlas empeñar, bueno, no empeñar, a dejarlas. O inclusive si tú tienes tu dinero, actualmente no lo escondes debajo del colchón, ¿no? Todavía por ahí de los años 70, 80 me han contado que hacían eso, ¿no? Que tenías tu dinero en efectivo y muchas abuelitas lo escondían debajo del colchón, ¿no? Si llega, no sé, la guerra o la revolución, pues mi dinero estará seguro abajo del colchón, pero sin saber de que los rateros, los ladrones, lo primero que revisan era abajo del colchón, ¿verdad? Entonces no estaba muy seguro. Actualmente tenemos los bancos donde podemos asegurar nuestro dinero, pero en ese tiempo era muy común enterrar las riquezas para protegerlas de guerras o ladrones, precisamente. No había los bancos, la gente escondía sus tesoros bajo la tierra. Y si el dueño de ese tesoro, de esas joyas, de ese dinero simplemente moría, pues la gente simplemente no sabía dónde había quedado ese tesoro. Y es justamente nuestro Señor Jesucristo describiendo aquí que el tesoro está escondido en un campo, ¿no? Especifica que está en un campo, el cual un hombre halla, ¿no? Imagínense, hermanos, yo que también de niños siempre soñamos encontrar un tesoro. Escarbados, mis niños vamos a la playa y ellos piensan que casi van a llegar a la mitad de la tierra y dicen, a lo mejor vamos a encontrar aquí un tesoro, ¿no? Los niños sueñan con encontrar un tesoro. Y es justamente lo que nuestro Señor Jesucristo describe aquí, ¿no? Que aparentemente trabajando en un campo, choca con el cofre y descubre un tesoro escondido. Jesús no nos da mucha definición de quién era el hombre, ¿no? Si era posiblemente era alguien, un agricultor, era un jornalero, un arrendatario, un comprador que a lo mejor estaba revisando ahí la tierra para ver si realmente valía la pena comprarla. No hay ese detalle de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, mis hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo nos está queriendo indicar aquí de este hombre es principalmente su reacción. Y su reacción la vemos justamente al finalizar este versículo 44. Dice que, ¿qué hace con el tesoro que lo esconde? Imagínense, ¿no? Viendo aquí es algo interesante, ¿no? Dice que lo vuelve a esconder de nuevo, ¿no? Fíjense la parte de la honestidad del hombre. ¿Qué haríamos nosotros si estábamos escarbando, que no era una tierra a lo mejor de nosotros, que estuviéramos trabajando en los campos de California sembrando fresas, ¿no? ¿Qué haríamos con el tesoro que encontramos ahí, no? Pues inmediatamente, véngase para que, no sé, haces todo lo posible para que en ese momento que obtengas el tesoro. Sin embargo, ¿qué hace este hombre? Dice que lo esconde de nuevo, ¿no? Sabiendo de que ese campo no le pertenecía. Pero vean la reacción de él con tal de obtener ese tesoro. Dice que gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Fíjense, mis hermanos, la reacción que tiene este hombre. Aparte de lo que ya hablé anteriormente, lo entierra porque en su honestidad dice, este campo no es mío, lo que acabo de encontrar aquí en esta tierra no es mío, le pertenece al dueño de la tierra. Entonces, ¿qué característica nos da nuestro Señor Jesucristo? Primeramente vemos aquí esta parte de que lo dice, que lo ve, que gozoso, no nos dice que a lo mejor ansioso, nos dice ni siquiera la parte de desesperado, ¿no? Muchas veces cuando nunca yo me he encontrado más de $10, ¿no? Pero inclusive hasta me lleno de, luego ni de gozo me da, luego pienso, pues ahora sí voy a poder comprarme algo, ¿no? Pero este hombre que inmediatamente muestra esa actitud, ese gozo, y por ello va y vende algunas cosas, ¿no? Para poder comprar el campo. No, hermanos, lo vende todo lo que tiene, con tal de ¿qué? De comprar aquel campo. Wow, mis hermanos. Me pongo a pensar precisamente esta parte del gozo, mis hermanos, cuando en su
misericordia, en la voluntad de nuestro Señor nos llamó a entender el Evangelio, a poder poner nuestra fe en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de aquí, y estoy hablando a los cristianos, mis hermanos, esa respuesta de este hombre que dice que renuncia a todo con gozo, con tal de tener ese tesoro? Nosotros podemos realmente afirmar que ese mismo gozo, esa parte, no quiero decir experiencia, sino simplemente el gozo, sabemos que es parte de la naturaleza del hombre, ¿no? Como una tristeza, así también cuando hay algo fuera de lo que nosotros no esperábamos, reaccionamos con ese gozo. Realmente nosotros nos llenamos de gozo cuando realmente vimos el amor de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, Él está diciendo que vendió todo. De la misma manera nosotros nos llenamos de gozo cuando pusimos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y nos hallamos con esa promesa que decía que nuestros pecados habían sido perdonados, con esa certeza de que nuestra salvación era segura a través de Cristo, o simplemente dijimos, ok, bueno, extraño todavía algunas cosas, no lo doy todo, todavía hay cosas que todavía en el mundo, los placeres, hasta podríamos decir las tonterías del mundo todavía estaban ahí y realmente no existió ese gozo al hallarme perdonado por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es que, hermanos, ¿cómo no experimentar el gozo de la salvación si por la misericordia y voluntad de Dios hemos encontrado el tesoro, mis hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo, y todo lo que Él ha hecho, lo que Él hace y lo que hará por nosotros? De tan solo, mis hermanos, ¿cómo no podemos llenarnos de gozo al saber que en la cruz nuestros pecados fueron cargados sobre Cristo, quien sufrió la pena en nuestro lugar? Como dice ese versículo, creo que muchos de nosotros disfrutamos mucho este versículo, no está en el monitor, pero ahí en 2 de Corintios capítulo 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo, mis hermanos. Maravilloso intercambio. ¿Cómo no nos va a llenar de gozo eso, mis hermanos? Por la fe, Dios nos acredita la perfecta justicia de Cristo. Imagínense, mis hermanos, nosotros, es por eso que cuando nosotros estudiamos o vemos la parte de la salvación de Dios en nosotros y que no tuvimos que ver absolutamente nada en nuestra salvación, creo que eso no solamente nos lleva a una gratitud tremenda hacia Dios, sino nos llena de gozo al poder saber que en su misericordia, conforme a su voluntad, Él nos llamó para salvación. ¿Qué tenía Eduardo para poder ser llamado hijo de Dios? ¿Qué tenía Eduardo para que el Señor lo escogiera para salvación? ¿Qué tenía Eduardo para que lo escogiera para santificación en él? Nada, mi hermano. Yo no tenía absolutamente nada. Lo que tenía era pura debilidad, pura incertidumbre, miedo, pecado, a no más poder. Sin embargo, Dios en su misericordia me miró y en su voluntad me salvó. ¿Cómo no puedo estar gozoso, mis hermanos? Qué maravilloso es su amor. Qué grande es la misericordia de Dios, mis hermanos. Y es que es justamente después de contar la parábola de este hombre que encuentra ese tesoro y con gozo vende todo lo que él tenía para poder hacerse del campo. Justamente nuestro Señor Jesucristo ve también, o a continuación vamos a ver cómo en esta segunda parábola de la perla, cómo Jesús nos da ese enfoque de simplemente es incomparable el reino y su rey. Y ahora precisamente no nos habla acerca de un hombre que simplemente estaba en el campo, nos habla de un mercader. Vamos a ver cómo Jesús, ya con ese
con ese énfasis de ese hombre al haber encontrado el tesoro, al mostrar ese gozo y vender todo lo que tenía, ahora nuestro Señor Jesucristo nos va a decir o nos va a llamar a ver ese valor incalculable que hay en el reino de Dios y en su Rey, nuestro Señor Jesucristo. Y dice ahí, empieza nuestro Señor, ahí en el versículo 45, diciendo nuestro Señor Jesús, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Aquí nos da también, obviamente, definiciones, ¿no? Del hombre. Bueno, allá no nos decía si el hombre era un jornalero, un arrendatario, un comprador. No nos da un detalle de eso, pero sin embargo en esta parábola sí nos dice quién era esta persona. Nos dice que era un ¿qué? Mercader, ¿verdad? Pero nos da también la parte de que ese mercader a qué se dedicaba, ¿no? Y qué hacía, ¿no? Dice que buscaba ¿qué? Buenas perlas. O sea, era un hombre en el cual tenía experiencia, ¿no? Siendo un mercader y buscando perlas, obviamente no se lo iban a, diríamos allá en México, no se lo iban a chamaquear dándole una, ¿cómo dicen? Libra por, tonelada por kilo, qué sé yo, ¿no? O sea, no le iban a mentir porque él era experto, había visto muchas perlas. Tenía realmente criterio, tenía esa experiencia, el conocimiento acerca de las buenas perlas, ¿no? Obviamente las perlas hoy siguen siendo caras, pero ya no son tan caras como en ese tiempo, ¿no? Tener una perla era como en estos tiempos tener un diamante, ¿no? Sabemos que los diamantes, los que tienen ahí algunas hermanas ahí en sus anillos, son sumamente caras, ¿no? Es difícil de obtener. La otra vez mis pequeños me estaban enseñando que para realmente tener un diamante diminuto se necesitan quién sabe cuántas toneladas de carbón para poder que ese mismo diamante se haga dentro de la misma mina, qué sé yo, ¿no? Es algo extraordinariamente caro y en ese tiempo también las perlas justamente eran como los diamantes, eran muy difíciles de encontrarlas. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que ese mercader buscaba buenas perlas. ¿Y qué pasó, mis hermanos? ¿Qué pasó con este mercader, con este amigo que sabía de perlas, sabía apreciar en su experiencia lo que era realmente esa perla? Dice que habiendo hallado que una perla preciosa, nos da esa definición, no cualquier perla, sino una perla ¿qué? Preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. De la misma manera, fíjense cómo las dos parábolas se encuentran con esta parte, con esta frase. Dice que vendió ¿qué? ¿Algo? No, vendió todo. Todo lo que tenía. ¿Con tal de qué, mis hermanos? Con tal de comprar, de obtener la perla preciosa. ¡Wow! Me pongo a pensar, ¿no? Sabiendo que es una parábola, es una ilustración que nuestro Señor Jesucristo está enseñando, dando a entender un significado. Pero imagínense, mis hermanos, que, no sé, tú te dedicas a vender carros, ¿no? Hay algunos hermanos que se dedican aquí a vender carros, ¿no? Y alguien le llega al hermano con un Ferrari, sabiendo que ese Ferrari, el hermano obviamente tiene conocimiento de carros, ¿no? Y ese Ferrari, en el año 1940, Ferrari produjo 20 carros de esos. Y sabe que ya nada más quedan como 2 que están allí que están todavía ahí en algunos museos o que alguna gente lo tiene, ¿no? Y esta persona, llega una persona y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues mira, estoy poniendo a la venta mi Ferrari. Imagínense la reacción del hermano que vende carros. Capaz de que, ¿qué? Dice que vende, él dice que el mercader que vendió, ¿qué? Todo lo que tenía, posiblemente otras perlas, obviamente no una perla preciosa, una perla de menos valor, posiblemente a lo mejor oro, plata, no se dice. Pero imagínense, ¿no? Llegas con esta oferta diciendo, ¿sabes qué? Te vendo este Ferrari. ¿Qué haces? Pues vendes todas las demás charolas que tiene ahí. ¿Qué hace? Pues compra el Ferrari, ¿no? Sabiendo de antemano lo que significa ese carro. De esa misma manera, mis hermanos, este hombre halla esa preciosa perla,
fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hermanos, el Padre en su misericordia, en su bondad, nos ha llamado para que encontráramos, tal como el hombre del campo encontró ese tesoro, o para que buscáramos, tal como este hombre buscó esta perla preciosa, el gran tesoro, la perla de gran valor. Ahora de esta misma manera Él nos ha llamado a buscar y a encontrar, nos ha llamado en su misericordia, en su voluntad, a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué valor le damos a haber sido llamados a encontrar o a buscar a Jesús y a su reino? ¿Lo vemos realmente como algo con gozo? ¿Lo vemos algo tan importante en nuestra vida que estamos dispuestos a entregarlo todo? ¿O lo vemos simplemente como algo, gloria a Dios, el Señor en su misericordia, en su voluntad me llamó y listo? Pero simplemente todavía no me despojo de aquellas cosas que todavía a lo mejor me llaman la atención, llenan mi corazón. Lo acabamos de ver hace unas semanas, ¿no? Vimos cuáles cosas son que muchas veces nos desvían de nuestra relación con el Señor. Y estos que le llama la palabra del Señor y lo vemos en su contexto, ídolos que todavía están en nuestro corazón, que todavía no le damos realmente el valor suficiente de haber hallado el tesoro, de haber buscado la perla preciosa, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Realmente valoramos haberlo encontrado, mis hermanos? ¿Valoramos haberlo buscado, ese tesoro? Que sabemos, ¿hizo algo para encontrar el tesoro el hombre? Simplemente él no hizo nada. Simplemente, ¿qué dice? Que estaba ahí escarbando y lo encontró. Él ni siquiera el tesoro era de él. Dios en su infinita misericordia puso ahí el tesoro para que lo encontrara. De la misma manera, nosotros inclusive encontramos el evangelio por nosotros. No, Dios utilizó el medio de la predicación del evangelio, utilizó la palabra para poder encontrar a Cristo. Nosotros lo buscamos, dice la palabra que no hay nadie que busque a Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia, en su voluntad, nos abrió el entendimiento y muchos de ustedes, a lo mejor les he compartido mi testimonio, buscando la parte o estudiando la parte de la justificación, llegué a poner mi fe en Cristo. El Señor permitió que estuviera yo buscando a Cristo a través del estudio bíblico. Y de esta manera, el Señor abrió mi entendimiento, puso fe para que yo creyera que Jesús era el Hijo de Dios. A lo mejor, qué sé yo, fue también en un estudio bíblico donde estuviste buscando el conocimiento de Dios y a través de la palabra el Señor te abrió el entendimiento, puso fe y pusiste tu fe en Cristo. Aquí soy testigo de algunos hermanos que así fue como el Señor obró en ellos, buscando a Dios a través de su palabra. Simplemente encontramos el gran tesoro por alguien que también transmitiendo el evangelio nos encontró allá, no sé, mi hermano, por ejemplo, Noel, que predica el evangelio allá en Green Lake, o no sé, que a lo mejor tú estabas allá en Bucaramanga o allá en San Salvador y alguien te predicó el evangelio. El Señor mismo te encontró. Tú encontraste a Cristo por la predicación de la palabra. ¿Realmente valoramos eso, mis hermanos? Me llama mucho la atención cómo Pablo dice ahí en Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9, y aún más, dice, fíjense, es prácticamente lo que significa estas palabras que estoy tratando de llevar a que entendamos esta mañana a través de estas dos parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Creo que Pablo lo resume perfectamente, mis hermanos, diciendo, aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a quién. Dice que para él dice a continuación, por él lo he perdido, ¿qué? Todo, y lo considero como ¿qué? Basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él. Hermanos, mi pregunta es, ¿realmente nosotros estimamos primeramente como pérdida todas las cosas?
con tal de encontrar ese gran valor, el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Realmente decimos como el apóstol Pablo, considero y estimo perdida todas las cosas con tal de conocer a Cristo Jesús. Realmente también, como dice aquí, por Él lo he perdido, ¿qué? Todo. Y sabemos, hemos escuchado de Pablo, él no le faltaba nada, él no le faltaba conocimiento, había tenido los mejores maestros de la época, era ciudadano, no solamente era ciudadano judío, era ciudadano, ¿qué? Romano, tenía todo. Podríamos decir en esta vida, pues realmente tenía ciudadanía americana, tenía sus beneficios, tenía, no sé, inclusive, bueno, estaba ya en camino a poder ser algún jefe religioso judío, o sea, tenía estatus, la gente le tenía miedo, bueno, sobre todo los cristianos, ¿no? Sin embargo, ¿él qué dice? Por él lo he perdido, ¿qué? Todo, y lo considero todo aquello que yo tengo como ¿qué? Como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Podemos decir así, mis hermanos. Estimo todas las cosas como pérdida. ¿Qué importa que tenga mi profesión? Si eso a lo mejor me va a desviar de estar en relación con mi Señor. ¿Qué importa que pueda tener un trabajo donde pueda tener, no sé, tanto dinero ganar en un año, sabiendo de que eso a lo mejor también me va a distraer de la relación con Dios? No quiero decir que esté mal, pero precisamente, realmente nuestro corazón está en Cristo o sigue estando en el mundo, en las cosas que el mundo te ofrece o te ha ofrecido o que tú supuestamente has ganado, sin saber que Dios también, todas las buenas dádivas vienen de Él, la misericordia, la fidelidad de Dios, hasta aún en las cosas se muestran presentes. Pero ¿cuáles? ¿Están más enfocadas nosotras en esas cosas o estamos más enfocados en lo que Cristo ha hecho, nos da y nos dará? Simplemente nada más pensamos en su esperanza cuando venimos a la iglesia, al servicio, en sus promesas. Para Pablo dice que por él lo he perdido todo y considero como basura todo a fin de ganar a Cristo. ¿Qué testimonio más grande tenemos aquí en la palabra? Y es justamente lo que nuestro Señor Jesucristo nos está dando a entender en esta parábola. ¿Realmente tienes el gozo como aquel hombre que encuentra el tesoro en el campo? ¿Realmente tienes estas ganas de poder vender todo con tal de obtener la perla preciosa? Ya lo tienes, hermano. Ya lo tienes, ya tienes el tesoro, ya tienes la perla de gran valor que es Cristo. Ahora, ¿estás dispuesto? ¿Estamos dispuestos a dejar todo, a considerar todo como basura con tal de ganar a Cristo? Este ganar a Cristo es simplemente hacer su voluntad, obediencia, lo que Él nos ha encomendado. ¿Pensamos primero en eso o pensamos en lo que tenemos afuera, lo que el mundo nos está dando, lo que según nosotros obtenemos y lo que tenemos para nosotros gran valor? ¿Estamos dando valor a eso o estamos dando valor al reino? ¿Estamos dando valor a las cosas externas o estamos dando valor a Cristo? Hermanos, tener a Cristo es tenerlo todo. La perla de gran valor ni siquiera es una joya, mis hermanos. Es una persona. Es Cristo. Cristo es el tesoro. Cristo es la perla. Quien lo tiene a Él, lo tiene todo, mis hermanos. Los creyentes del primer siglo lo entendían. Vemos su gozo con el cual compartían las cosas. Ellos lo entendieron, por eso estaban dispuestos a perder casa, a perder familia, a perder inclusive posesiones, la misma vida, porque sabían que en Cristo lo habían ganado todo. Nuestros hermanos, los primeros creyentes de ese primer siglo, no les importó que los expulsaran de Jerusalén y los esparcieran alrededor de Europa, de Asia, porque ellos sabían que habían ganado todo. El mismo Pablo, juntamente con los demás apóstoles, no les importó que sufrieran de esa misma manera persecuciones, hambres. A varios de ellos los decapitaron, algunos los crucificaron,
pero no les importó, porque sabían que en Cristo lo habían ganado todo. Muchas veces nosotros con cualquier tipo de aflicción simplemente nos derrumbamos. Y no quiero decir, y no estoy juzgando, yo soy tan débil que muchas veces con un dolor de cabeza me desanimo, o con una palabra que me dijo un hermano, ya no quiero ser pastor. Hermanos, pensemos, en Cristo lo hemos ganado todo. Las demás cosas van a pasar. En Cristo lo tenemos todo. Así como ese hombre que vendió las cosas con gozo, con convicción, con una pasión ardiente de encontrar ese tesoro que es Cristo y su reino. De esa misma manera tenemos que vivir con ese gozo, con esa convicción. Tenemos que preguntarnos, ¿estamos realmente atesorando a Cristo y su reino más que cualquier otra cosa? ¿O estamos atesorando nuestras comodidades, las cosas que tenemos, más que a Cristo? Reflexionemos en ello, mis hermanos. ¿Nos mueve realmente el gozo de haber hallado a Cristo y su evangelio? ¿O seguimos extrañando las cosas del mundo? Las cosas que Él ofrece, los deseos, las pasiones, las boberías que hay en el mundo, ¿las seguimos extrañando? ¿O realmente podemos decir, me muevo con gozo porque el Señor me ha hallado, me ha encontrado y ahora tengo todo en Él? ¿Realmente podemos decir eso, mis hermanos? Amigo, que estás esta mañana, si aún no has encontrado el tesoro, o si estás buscando esa perla de gran valor, mi deseo es que hoy lo halles, hoy la busques, porque el reino de Dios ofrece la salvación eterna. Entrar en el reino, amigo, significa ¿qué? Puedes decir, ¿qué es eso de reino? ¿Qué significa? A la luz de la palabra te puedo decir que significa vida eterna, recibir vida eterna, recibir perdón de pecados. Tú estás en confrontación con Dios, pero al entrar al reino significa una reconciliación con Él por medio de su Hijo Jesucristo. En la cruz tus pecados fueron pagados, fueron cargados sobre Él, como hace un momento lo vimos. Él sufrió el dolor, sufrió la pena en nuestro lugar. Amigo, cree que Jesús es tu Salvador, arrepiente de tus pecados y síguele. Hermano, ahora te invito que vivamos con ese gozo. No hay nada en este mundo que puede dar lo que el Señor nos ha dado a través del Evangelio y de nuestro Señor Jesucristo. No hay en este mundo nada que nos pueda dar salvación. No nos puede dar nadie ni nada comunión con Dios y vida eterna, que es solamente con su Hijo, nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, vivamos con ese gozo porque tenemos el Evangelio, tenemos a Cristo y tal como Pablo nos invita, ¿verdad?, a vivirlo realmente con un incomparable valor. Cristo es el tesoro, Cristo es la perla. Quien lo tiene a Él, lo tiene todo. Tiene la salvación, tiene la comunión con Dios y la vida eterna. Oremos, mis hermanos.